Bienvenidos de nuevo a Iglesia en Diálogo, desde el Seminario Mayor de Pereira María Inmaculada. Hemos estado reflexionando acerca del documento del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, esta exhortación apostólica que nos ha legado el Papa Francisco a toda la Iglesia universal, como ya hemos dicho, fruto de un sínodo de obispos que se realizó en octubre del 2012 en Roma. En el encuentro anterior habíamos hablado de los dos primeros capítulos de la Gaudium, de la Evangelii Gaudium. Uno era la transformación misionera de la Iglesia y el segundo capítulo era en la crisis del compromiso comunitario. Vamos ahora a reflexionar un poco acerca del tercer capítulo de esta bella exhortación. Este tercer capítulo se llama El anuncio del Evangelio. Es un capítulo central. Son 5 capítulos y por ser el tercero está en la mitad del documento. El Papa invita a centralizar la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser para el creyente un instrumento simplemente de lujo, un instrumento simplemente que tenemos en la casa como para adornar una sala o para acompañar un sitio, un lugar físico. La palabra es el alma de la vida cristiana. La palabra de Dios es el alma de la actitud misionera. La palabra de Dios es el alimento del creyente y la palabra de Dios se convierte en la fortaleza del discípulo. Es decir, que un discípulo de Jesús es un creyente que se alimenta de la palabra. Y dice el Papa en este tercer documento: todo el pueblo de Dios anuncia el Evangelio. Hay una idea central en esta primera parte de este capítulo. El Evangelio para la predicación no compete solo a los obispos, al Papa, claro está, a los obispos, a los sacerdotes, a los diáconos. El anuncio del Evangelio es una decisión, una obligación de todo creyente, de todo bautizado. Todos estamos llamados a anunciar el Evangelio de Cristo. Pero ¿quién anuncia el Evangelio? El que ha recibido el anuncio. Nadie puede dar de lo que no tiene. El Papa nos invita primero a recibir el querigma, ese primer anuncio de salvación, ese primer anuncio donde se nos habla de que Cristo nos ha salvado, que Cristo es nuestro Salvador. Luego de este gozo de experimentar la salvación en Cristo Jesús, entonces el creyente se ve impulsado a evangelizar, a anunciar el Evangelio. Luego el Papa habla allí de la homilía. La homilía es un espacio que tenemos los presbíteros, los obispos, el Papa, claro está, dentro de la celebración litúrgica de entablar un diálogo a partir de la palabra que se ha proclamado. En toda Eucaristía, si hemos estado atentos, la tenemos como en dos partes, una Eucaristía. La primera parte es la celebración de la palabra o la liturgia de la palabra. Pues esta liturgia de la palabra se compone de unas lecturas que la Iglesia nos da para reflexionar y para compartir, pero en ese momento también el sacerdote necesita explicar la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el Papa a quienes tenemos este deber maravilloso de predicar la palabra? Que las homilías sean cortas. No se trata de una clase exegética, no se trata de una conferencia. La homilía es simplemente un diálogo entre Dios y la comunidad que escucha. El sacerdote simplemente lo que hace es ser puente para comunicar el mensaje que Dios quiere darle a su pueblo. Por eso este mensaje es un diálogo afectuoso, un diálogo de amor. No es un momento para regañar al pueblo, no es un momento para hablar cosas políticas, es el momento para hablar del amor de Dios. La homilía es el momento para expresar el amor de Dios que se nos da, que se nos plenifica en la palabra que se proclama. Una homilía es traspasarle a la comunidad en un diálogo abierto, afectuoso, cariñoso, el amor de Dios. Casi que después de toda homilía, los fieles tienen que salir llenos del amor de Dios porque el predicador ha comunicado el amor de Dios. Y el Papa nos muestra acá un gran desafío. La homilía se convierte en toda celebración eucarística, dice el Papa, o en la mayoría de las celebraciones eucarísticas, en un momento como de mucha tensión. ¿Por qué? Porque el predicador no sabe muchas veces lo que va a decir, o piensa, tal vez lo que yo voy a decir no es claro para quienes me van a escuchar. Y otro desafío es para quienes escuchan. ¿Cuántos fieles
piensan antes de la predicación con qué nos irá a salir hoy el predicador. En otras palabras, la predicación tiene que ser un diálogo amistoso, sencillo, afectuoso, que transparente, que comunique el amor de Dios. Y luego el Papa nos invita a la preparación de la predicación. ¿Y cómo se prepara una predicación? A nosotros que tenemos esta misión bellísima de predicar. El Papa dice, la predicación se tiene que realizar mediante una lectio divina. Hemos escuchado mucho hablar de lectio divina. La lectio divina es un método de encuentro con la palabra que viene desde los padres de la Iglesia. Fueron los padres de la Iglesia en los primeros siglos de la Iglesia quienes empezaron a hablar de la lectio divina. ¿Y qué es la lectio divina? Es una escrutación de la palabra. Es leer la palabra no como una forma informativa, no como uno que se acerca a la palabra por curiosidad. Es acercarnos a la palabra para escrutarla. Como cuando vemos un cuadro de tercera dimensión, es meternos a la palabra y extraer de ella ese núcleo profundo, esa alma que tiene la palabra, que nos tiene que dar a nosotros una enseñanza maravillosa. Y la lectio se compone como de varios momentos. Uno es la lectio como tal, leer el texto, analizar el texto, mirar lo que el texto dice. El otro momento es ya la meditatio, contemplar, meditar la palabra, contemplarla, meditarla. En la primera parte de la lectio es qué dice el texto. En la segunda parte de la meditatio es qué me dice a mí el texto. Y luego de la meditatio sigue la oratio. Después de qué dice el texto, qué me dice el texto, ahora qué le digo yo a Dios después de haber leído este texto. Y llegamos a un cuarto momento de la lectio que es la actio, es decir, cómo pongo en práctica lo que yo he meditado de la palabra. Entonces, para preparar una predicación, el predicador necesita encontrarse con la palabra. Será crítica la predicación de un predicador si el predicador no se ha alimentado de la palabra de Dios. Un buen predicador tiene que hacer de su predicación un encuentro con la palabra. Y luego dice el Papa, una evangelización para la profundización del querigma. Siempre la evangelización tiene como lema central la profundización del querigma. Recuerden, querigma, primer anuncio. Querigma viene de esa palabra griega que es predicar, anunciar, proclamar. Y la proclamación no es otra cosa que darle a entender al mundo y a mi propia historia el amor de Dios. Soy amado de Dios en su Hijo Jesucristo. Toda evangelización es una profundización del querigma. Y luego pasamos ya a un cuarto capítulo, la dimensión social de la evangelización. El Papa aquí ya nos pone en tensión. No solo es encerrarnos como debajo de tapados, encerrados en sí mismos bajo una concha. El Papa nos invita a salir. La dimensión social de la evangelización, las repercusiones comunitarias y sociales del querigma. Un creyente tocado por el amor de Dios, un creyente que sabe que está salvado en Cristo, no tiene otra cosa que hacer sino ir a prestar un servicio social, comprometerse con el más necesitado, salir a anunciar, tener un compromiso misionero. Nunca un creyente puede ser una pieza estática dentro de una comunidad cristiana. Un creyente es un agente activo, alguien que sale afuera a predicar. Y aparte de eso, dice el Papa, la inclusión social de los pobres. El documento de Medellín, si ustedes bien recuerdan, fue un documento revolucionario de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Hablaba de la opción preferencial por los pobres, que fue un poco mal entendida con lo que conocemos nosotros como la teología de la liberación. Pues bien, aquí el Papa toca este tema, opción por los pobres. Y dice que la opción por los pobres es una categoría teológica más que sociológica, económica, política o filosófica. Dice que a los pobres se les da la primera misericordia para los pobres. Y dice aquí el Papa muy claro, quiero una iglesia pobre y para los pobres. Esta es la iglesia que el Papa quiere, una iglesia pobre y para los pobres.
una iglesia que sale a evangelizarse con los pobres. Lo que decíamos en el encuentro anterior, los pobres no los tenemos que evangelizar, ellos no se evangelizan. Hay una sabiduría profunda que se encarna en la vida de los pobres, que es un anuncio de verdad misionero, un anuncio de evangelización. Y dice el Papa aquí en este capítulo, el bien común y la paz social. El Papa sueña con que el mundo viva, tenga paz, pero la paz será fruto de una equidad y de una justicia social que se hace institución, que se hace realidad en medio de la humanidad. Y cierra el Papa esta exhortación hablando de un quinto capítulo, que es evangelizadores con espíritu. El Papa no quiere evangelizadores autómatas, evangelizadores que son como una ONG, como un asistencialismo social. Quiere evangelizadores con espíritu. Se necesita una espiritualidad que transforme el corazón. El cristiano, el discípulo que se ha dejado tocar por la palabra, tiene que vivir en espíritu, el espíritu, encarnarlo en el espíritu, transformarse en el corazón. Y pone como ejemplo a María, madre de la evangelización. Ella es el típico discípulo que sabe entender lo que es evangelizar. Todo lo guarda en su corazón y lo transmite con una acción concreta de vida. Es así que los invito a que nos acerquemos a Evangelii Gaudium, a este documento maravilloso que el Papa Francisco le ha dado a la Iglesia para alimentarnos. Este es el plan que el Papa quiere para la Iglesia, una iglesia misionera, una iglesia de puertas abiertas, una iglesia comprometida con la sociedad, una iglesia que ha encarnado el reino de los cielos en el aquí y en el ahora. Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.